De nada. Entonces, el seminario de hoy es justamente para trabajar ya con límites, que es lo que nos queda del curso, y después continuidad, que básicamente la continuidad es como, no es una aplicación de límites, pero para determinar si una función es continua tenemos que utilizar límites justamente. ¿Ya? Entonces, vamos a trabajar con algunos ejercicios que en realidad está cortito el seminario y yo creo que lo van a poder resolver fácilmente. Y el profesor Gustavo en la clase teórica dejó unos ejercicios propuestos que en realidad están bien interesantes, sobre todo los que tienen valor absoluto. Así que sería bueno que los hicieran. De todas formas, él va a subir el desarrollo y se supone que también los que están en tutoría lo trabajarían ahí. ¿Ya? Así que el propósito de hoy justamente es determinar ciertos conceptos, ¿cierto? Que tienen que ver con límites de funciones elementales cuando la variable independiente tiende a un número real o cero. Y ya mañana incluiríamos lo que es cuando el x tiende a infinito. ¿Ya? ¿Qué pasa con ese tipo de límites? Y cuando la variable independiente tiende a un número real distinto de cero. ¿Ya? Entonces, tenemos cuando tiende a un número, ya sea cero o no sea cero. Eso es lo que vamos a trabajar hoy. Y los aprendizajes que esperamos que determinen algebraicamente, sí, el comportamiento de límites. Y el tema de las gráficas los vamos a trabajar. El objetivo de ocupar gráficas en realidad es como poder apoyarnos con las gráficas, pero no es que calculemos límites algebraicamente, ¿ya? Puede que a ustedes les den una gráfica en algún momento o puedan mirar una gráfica y distinguir cuál es el límite, pero el proceso formal es con cálculo algebraico para determinar el número L, ya el valor del límite. Entonces, esa es la idea, que podamos a través de un comportamiento cualitativo y cuantitativo de funciones reales, utilizar propiedades de los números reales y también de los límites como tal. Y manejar herramientas computacionales, en realidad es como para apoyarnos, como les decía. Ya, sobre todo en lo personal ocupo GeoGebra, que es bastante útil para graficar curvas y poder analizarlos desde ahí. Y bueno, algunas herramientas de apoyo, más que nada es como un poco recordar qué eran los límites laterales. Ya recuerden que un límite lateral es cuando no miramos si existe o no el límite en el punto por ambos lados, sino que por uno de los lados. Ya entonces, si nosotros queremos ver el límite lateral izquierdo, quiere decir que nos estamos acercando al valor A por la izquierda, ¿sí? Y si queremos ver el límite lateral derecho, nos estamos acercando al valor A por la derecha. Y cuando nos acercamos al mismo punto, por ambos lados, eso quiere decir que existe el límite cuando x tiende al A. ¿Ya? Si nos acercamos a distintos valores, ya el límite no existiría, porque por definición, para que el límite exista, los límites laterales deben ser iguales entre ellos. ¿Ya? O si no, estaría pegando como un salto esta función. Y de hecho, si pensamos que las gráficas están proporcionales y todo, en este caso no existiría el límite de alguna forma, porque tendrían que llegar como al mismo punto. Ya obviamente son distintas gráficas, porque está representando acá el límite lateral izquierdo y el derecho. Pero sí o sí, para que exista el límite, los límites laterales tienen que ser iguales. Y eso es súper importante porque lo van a utilizar también cuando trabajemos con continuidad, esa idea de límite lateral. Y recordar un poco qué podemos hacer con los límites, ya cuáles serían los teoremas de límites. Y básicamente que si nosotros tenemos una suma de funciones, podemos separar el límite y calcular el límite de la primera función más el límite de la segunda. Eso también se puede hacer con la diferencia de las funciones. Cuando nosotros tenemos una constante, podemos mantener la constante y calcular el límite solamente de la función. También podemos separar el límite en la multiplicación. Y esto igual es bastante importante con respecto a los límites porque em, después del límite, lo que sigue, casi todo tiene estrategias para la multiplicación y la división. No se trabajan directo. Entonces el límite felizmente nos deja separar siempre y cuando, por ejemplo, en el denominador aquí esté definido, que sea distinto de cero.
Ya tiene que ser distinto de 0 nuestro límite, porque si no, al separar esa fracción, se nos indetermina. ¿Ya? Así que podemos separar en la multiplicación y también en la división, considerando que el límite del denominador sea distinto de 0. No hay ningún problema con que hagamos eso, pensando en que cada una de estas funciones tiene límite. Porque si, por ejemplo, queremos separar, pero el límite de f tiende a infinito y el límite de g tiende a 0, ya no podemos separar directamente, porque tiene que existir el límite. Entonces sabemos que si tiende a infinito, quiere decir que no existe el límite. Ya entonces, si alguno de estos da infinito, no podemos separar directamente. ¿Sí? Hay que hacer ahí algún truquito algebraico. Acá tenemos otras propiedades que sería, por ejemplo, con la potencia, podemos conservar el límite de la función y casi como que sacar la potencia. O sea, si tenemos el límite de x cuadrado, es lo mismo que el límite de x y todo eso al cuadrado. ¿Ya? Siempre y cuando n sea un entero positivo. ¿Ya? Ahí tenemos que tener cuidado porque si no, si es negativo, pasan cosas extrañas, ¿cierto? Porque esto nos quedaría en el denominador, entonces tenemos que restringir que no sea 0 y ya es otro análisis. Y también con las raíces, pero teniendo en consideración que la función tiene que ser positiva, porque para que exista la raíz como número real, tiene que tener dentro un número positivo, de lo contrario se vuelve número imaginario, ¿cierto? ¿Y qué más tenemos? El índice entero positivo también. ¿Ya? Suena raro, entero positivo. Ya. Y si, claro, si n es impar, no hay ningún problema, porque la raíz cúbica de un número negativo existe en los números reales y es un número real. En cambio, si n es par, ahí hay que tener cuidado porque se volvería un número complejo. ¿Ya? ¿Hasta ahí tienen dudas, chiquillos, de definición o algo así? Ah, Sebastián había comentado eh, que algo no sabe cómo hacerlo. ¿Cuál será? ¿Los que dejó propuesto el profe Gustavo? Ah, ya. Ya, si alcanzamos al final les doy una idea de cómo poder trabajarlo. No, no vamos a ver qué pasaría con los complejos, Joan, porque al menos en este curso y en el que sigue se trabaja, no, de hecho creo que en todos los cursos en la facultad, no sé si los que tienen como el último matemática ven algo de variable compleja, creo que no, solamente trabajamos en los reales, al menos en este curso y en cálculo diferencial sí, solo números reales. No nos interesa por el momento el análisis de complejos. Ya. Aquí tenemos tres límites propuestos. Son límites bebé en realidad, sobre todo el primero. Yo creo que lo van a poder hacer muy, muy rápido, pero les voy a dar unos minutitos para que lo hagan y después comparamos resultados. Ya vemos la estrategia. Entonces, 5 minutos. 5 minutos. ¿Les parece? Ya, perfecto. Ya voy a poner una alarma entonces para que trabajemos en estos 5 minutos y luego los comparamos. Como idea general, bueno, tendrán que factorizar, tratar de trabajar con productos notables y también hay una estrategia de racionalización. Entonces, eso es lo que van a tener que utilizar para calcular estos límites. Siempre les recomiendo que sigan algunos pasos que también se los voy a dejar aquí, que la idea es evaluar directamente primero. ¿Para qué? Para ver si se determina o no el límite. Y si queda un valor indefinido, en el fondo que sería un cero partido en cero, algo podemos hacer con el límite algebraicamente, ¿ya? Pero si pueden reemplazar directamente y les da un resultado, eso quiere decir que era continua la función en ese punto. Vamos a entrar después en la discusión de continuidad, pero quiere decir que uno puede reemplazar directamente, ¿ya?
Así que ahí les dejo un poco unos pasos a seguir. No es que siempre tengan que ocupar esto, pero es como un guía. Ya le voy a poner pausa al video, sí, para que no queden estos 5 minutos en, en silencio.
Ya, chiquillos, ¿cómo van? ¿Revisamos o todavía no? ¿Bien? Ya. Fernanda, ¿por qué mal? En mitad del tercero, ya. Esperemos entonces un minutito más para que termine el tercero y revisamos. Me van diciendo en el chat si están ok. Ya, ya tenemos tres listos. Joan tenía una duda, como que levantó la mano. Ya, hay varios ok. Bien, vamos a revisar entonces. Bien, primer límite entonces. Justamente al evaluar directamente en la función, ¿qué nos va a quedar? Un cero partido en cero, ¿cierto? Entonces cada vez que nosotros tengamos esa indeterminación, ¿cierto? No, esa indefinición. Vamos a ocupar alguna estrategia algebraica. Entonces, en este caso era muy sencillo porque teníamos que factorizar, ¿cierto? Y se cancelaba el numerador con el denominador, que hacía justamente el cero partido en cero, porque esos eran los valores que nos hacían cero partido en cero, ¿cierto? Entonces, esa es la idea, que nosotros podamos buscar de alguna forma cómo simplificar esos ceros partidos en cero. ¿Ya? Y ahora cuando se fue nuestro cero partido en cero, nos quedó una nueva función, que es el x más 3, y podemos separar por propiedades, ¿cierto?, de límites en la suma. Entonces, como calcular el límite de una más el límite de la otra. Y eso nos da directamente un reemplazo, ¿cierto? Que sería x más 3, o sea, 2 más 3, y nos daría 5. ¿Sí? ¿Dudas con ese? Ese era un límite bebé, ¿cierto? Ah, ya. Joan, lo voy a tener en consideración. Ya. Y luego vamos igual a graficar para ver qué pasa en realidad con esta función. Y efectivamente, si ustedes grafican la función,
es una recta, ¿sí? Que es muy parecida a la recta x igual 3, porque nosotros aquí estamos encontrando como una nueva función, que sería, por decir de alguna forma, el límite cuando x tiende a 2 de un g de x, ¿ya? Donde g de x lo estamos llamando x más 3. Eso es lo que estamos encontrando con esta estrategia de límites. Y lo que pasa es que este límite se comporta igual al límite de nuestra función g de x en todos los valores, excepto en el punto en el que tiende el límite, ¿ya? Porque en esta función es una recta, pero tiene un hoyito en el fondo en el x igual 2 con su imagen. En cambio, esta función que nosotros encontramos ya va a ser continua en el fondo en ese punto. Ya esa es la diferencia de calcularlo directamente, el por qué no podemos llegar y evaluar, porque no es continua en ese punto. En cambio, en esta que encontramos sí es continua en ese punto, o sea, sí tiene imagen. Ahora, ya sabemos que con los límites no nos interesa si está definida o no la función en ese punto, nos interesa que tienda al mismo valor. Por eso, si está o no, el valor del límite entre ellos va a ser lo mismo, porque no necesitamos que esté definido f de 2 para encontrar su límite. ¿Sí? Esa es la idea. Bien. El segundo, si nosotros evaluamos el h en la función, nuevamente nos vuelve a dar esta forma 0 partido en 0, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nuevamente tratar de ocupar una estrategia algebraica. En este caso podemos resolver ese cubo de binomio, ¿cierto? Y nos queda, no sé si lo recuerdan, pero cuando ustedes tienen un a más b al cubo, va a ser el primero al cubo más 3 veces el primero al cuadrado por el segundo, más 3 veces el primero por el segundo al cuadrado, más el segundo al cubo. Ya entonces eso es lo que estamos utilizando acá, donde se van a cancelar nuestros 8, ¿cierto? Con el menos 8, y acá podemos factorizar por h. Entonces, como es el h el que hace nuestro 0 partido en 0, es genial porque, no está la factorización, pero en el fondo nos quedaba acá un h factor de 12 más 6h más h cuadrado. Y como está partido en h, entonces podemos simplificar, ¿cierto? Esos h, que son los que hacen nuestro 0 partido en 0, y nos queda solamente esta expresión. Y ahora sí, podemos aplicar directamente la separación de estos límites y nos quedaría límite de una constante es la misma constante, ahí nos queda la misma constante. Podemos sacar el límite porque es una constante aquí, o sea, podemos sacar el 6 y calcular el límite de la función, en el fondo del h. Y nos queda 0, porque estamos evaluando h igual a 0 y no hay problema porque no se indetermina en ese h igual 0, en este caso. Y nos queda, bueno, 6 por 0 más 0 también, porque h al cuadrado o 0 al cuadrado nos va a dar 0 de todas formas. Ya entonces el límite sería 12. Y lo que ocurrió también es que encontramos una nueva función que se comporta igual, exactamente igual a esta función en todos sus puntos, excepto en el h igual 0. ¿Ya? Estamos encontrando esa misma parábola que estaba dado por ese h cuadrado más 6h más 12, pero la diferencia es que esa función sí está definida en ese punto, entonces podemos encontrar a qué se aproximaba este límite en donde no estaba definido el h de 0. No, sí, el h de 0. ¿Ya? Suena raro como el... Ya, no sería el h de 0 porque nuestra variable se llama h, entonces como tener un f de h. Entonces estamos calculando nuestro f de 0. Ya cuando h tiende a 0, entonces nos va a dar en esta función, no se puede calcular porque no es continuo en ese punto, pero sí en esta nueva y sabemos que es 12. Finalmente, el límite de esta función sería 12, ya cuando h tiende a 0.
Y bueno, la última, que es como un poco más complicada, ¿cierto? Es porque tiene racionalización. Y ustedes a lo mejor pueden pensar, pucha, pero ¿por qué tengo que racionalizar si no tengo una raíz en el denominador? Claro, porque el concepto de racionalización uno lo hace para que el número, que estaba escrito con una raíz en el denominador, la transformemos a un número racional, entre comillas, porque igual sigue siendo irracional si la raíz no es exacta, pero queda escrito como una fracción, ya una fracción con denominador numérico, no, o sea, numérico exacto, no irracional. Entonces, acá el objetivo en realidad es formar una suma por diferencia. Por eso uno dice, ya, la estrategia como de racionalización, pero el concepto de racionalización es un poquito distinto, porque el objetivo de ahí es sacar la raíz del denominador. En cambio, aquí estamos como poniendo una raíz en el denominador. Entonces, el objetivo de ocupar esta estrategia es que podamos formar una suma por diferencia. Ya ese es el objetivo principal. Primero, evaluamos, ¿cierto? Para saber si efectivamente se indeterminaba. Y acá podemos armar nuestra suma por diferencia multiplicando como por el conjugado, ¿cierto? En vez de tener un menos, va a tener un más en la suma de estas expresiones. Entonces multiplicamos y generamos esta suma por diferencia, quedando el cuadrado del primer término, que nos daría 9, ¿cierto? Menos el cuadrado del segundo término. Y el segundo término sería la raíz. Entonces acá tenemos un menos raíz de x cuadrado más 5, ¿cierto? Y esto nos quedó al cuadrado. Entonces, como sabemos que eso es positivo, no hay ningún problema en que saquemos la raíz, porque estamos seguros que lo que está dentro es positivo. Así que no volvemos, no cometemos un error como de que el x lo estamos transformando a negativo o algo así. No. Y luego ese negativo cambiaba los signos de ambos, entonces por eso nos quedaba menos x y menos 5, ¿ya? Y de ahí llegamos a el numerador igual al denominador. Y justamente es este numerador y denominador el que hace 0 partido en 0. Y entonces ahora que los podemos simplificar, llegamos a esta nueva expresión, a esta nueva función, en donde sí está definido el x igual a 2, ¿sí? El f de 2. Entonces podemos evaluar directamente nuestra función. ¿Qué es lo que nos queda? Nos quedaría acá, evaluamos, ¿cierto? El x igual 2 y de alguna forma igual estamos ocupando las propiedades de límites, ¿ya? El límite de 1, el límite de 3, el límite de la raíz. Pero también sabemos que cuando es una raíz de índice par, ¿sí? En este caso un índice 2, y lo que está dentro es positivo, ¿cierto? Y sabemos que es positivo porque es un número al cuadrado más 5, o sea, no puede ser negativo. Aunque ingrese un valor negativo al x, al elevarlo al cuadrado se vuelve positivo ese cuadrado. Podemos calcular su límite sin problema, entonces podemos sacar la raíz. En el fondo aquí podría faltarnos un paso, que sería la raíz del límite cuando de x cuadrado más 5. Ya eso es lo que nos puede faltar para entenderlo completamente. Estamos calculando la raíz del límite y podíamos hacerlo así, ningún problema, porque es un índice par y la función era positiva, lo que estaba dentro. Si lo que está dentro es, por ejemplo, x más 5, tendríamos que decir que está definido para los x con x más 5, en el fondo mayor que 0, para poder como sacar esa raíz y meter el límite, ya para que no se vuelva un número complejo. Ahí tendríamos que hacer una restricción. Y bueno, nos quedaría entonces, en este caso, un sexto, ¿cierto? Porque evaluamos, nos queda 4 más 5. En raíz nos queda raíz de 9, eso es 3, y nos quedaría un sexto. Hasta aquí, ¿cómo van? Ya, todo ok. Ya, genial. Y bueno, aquí estaría la gráfica de esta función. Es una función
Igual bien particular su gráfica, ¿cierto? Porque no estamos como acostumbrados a ver gráficas así. Generalmente uno no grafica el límite, o sea, la función cuando está encontrando los límites. em, Al menos cuando rinde una prueba o algo así, en general uno no lo grafica porque lo que quiere es encontrar el valor numérico. Pero ¿para qué les sirve esto? Es como para verificar. Si se fijan, el límite cuando x tiende a 2 debe dar un sexto. Y un sexto, em, ¿eso cuánto les da aproximadamente? Obviamente no vamos a poder aquí graficarlo directamente con el un sexto porque nos da un, ¿cómo se llama esto? Un número decimal periódico, ¿ya? Pero sería esta imagen, de alguna forma, nos daría el 0,16 periódico, ¿ya? El 1 es el semiperiodo y el 6 sería el número periódico. Entonces, ¿para qué nos sirve? Es como para verificar que en realidad sí nos daba un valor, un sexto, ¿sí? Esa es la idea. Ahora, recuerden que esta función tiene un hoyito acá, ¿ya? Y la que nosotros encontramos sí tendría una imagen en ese punto, haciendo todo el truco algebraico. Ya, aquí viene un segundo problema, un segundo ejemplo o problema propuesto. Y primero me gustaría analizarlo con ustedes. ¿Cómo, cómo lo, cómo lo trabajarían? Primero nos dice determinar de alguna forma el valor de A para que el límite cuando x tiende a 2 exista. Y entonces, ¿cuál debiese ser el valor de la A? Eso es lo que necesitamos determinar. Ahora, ideas. ¿Cómo podríamos abordar este ejercicio? Ya, Nicolás dice primero evaluar la de abajo. O sea, evaluar el 2 en la función. El límite, o sea, determinar el límite de esta función cuando x tiende a 2. Ya, Clemente dice factorizar la expresión. ¿Qué es lo que debe ocurrir para que el límite cuando x tiende a 2 exista? ¿Qué es lo que se debe cumplir por definición? Ya, que no sea infinito, eso por un lado, sí. Ya, Sebastián dice algo muy importante. Por definición, si nosotros estamos trabajando en el fondo como por la izquierda del 2 y por la derecha del 2, estamos pensando en límites laterales. Entonces, cuando trabajamos con límites laterales, lo que buscamos es que estos límites laterales sean iguales. ¿Ya? Entonces, cuando son iguales, el límite existe en ese punto específico, ya cuando x tiende a ese valor. Entonces, esa es la estrategia que vamos a utilizar. Ya, ahora exprésenlo, ya 5 minutos, para que dejen definido su valor y traten de determinar el valor de A, ya para que lo veamos después en conjunto. Creo que es bueno que vayan haciéndolo ustedes porque así como que sueltan la mano igual. Pero sí, ese es digamos que el camino. Buscar los límites laterales y igualarlos de alguna forma para determinar el valor de A. Y que de esa forma exista límite en esa tendencia de X. Ya, voy a poner la alarma, 5 minutos y revisamos.
¿Cómo van, chiquillos? ¿Aún no? Ya, la Javi, o es el Javi, porque dice Javi Dubo. No sé si es niño o niña. Em, ya, algunos bien, otros no. Ya, entonces la Javi. Ya. ¿A qué llegaron? ¿Pueden escribir en el chat? ¿A qué valor de A? Ya tenemos 2 menos 10. Javi menos 4. Más opciones. Ian 2 tercios. Ya otro menos 10. Ya. Revisemos. Revisemos. Entonces, para resolver este ejercicio, justamente, iban a tomar la estrategia de los límites laterales. Entonces, ¿cuál es la idea? Que para que exista el límite, deben ser iguales los límites laterales, ¿cierto? Entonces, si analizamos el límite lateral por la izquierda, ¿cómo se comporta la función por la izquierda? Toma la forma ax más 8, ¿cierto? Entonces, esa es la forma de la función que deberíamos reemplazar cuando x tiende a 2 por la izquierda. ¿Ya? Y el límite de esto, bueno, en este caso, como es un X directamente, no tiene indeterminación, no tiene raíces, no hay restricciones especiales, ¿cierto? Entonces, cuando X tiende a 2 por la izquierda, en el fondo va a ser 2A más 8, porque reemplazamos el 2 en el X, ¿cierto? Podemos evaluar directamente. Entonces nos queda 2A más 8. Esa parte, ¿se entiende bien? Ya, súper. Y cuando trabajamos por la derecha, la función se comporta como esa división de polinomios, ¿cierto? Entonces la estrategia es que tratemos de, bueno, primero al evaluarlo, si se hace cero partido en cero, ¿cierto? Entonces tenemos que simplificar los que hacen nuestra expresión cero partido en cero, ¿ya? Y luego podemos evaluar directamente y nos quedaría menos 12 por el lado de la derecha del 2. ¿Sí? Entonces, para que sean iguales estos límites este límite cuando x tiende a 2, tenemos que igualar los laterales. Entonces, ¿eso qué implica? Implica igualar 2a más 8 a menos 12, que fue lo que nos dio por la izquierda y por la derecha. ¿Ya? Y con eso llegamos justamente a que a vale menos 10. Así que súper bien lo que les dio menos 10, fueron por el buen camino. Ahora igual me gustaría saber cómo llegaron al menos 4 y cómo llegaron al 2 tercios que comentaron. Em, ¿Quién fue? Ian y Javi. Si me pueden comentar cuál fue la estrategia que ocuparon o qué pasó. Ya, Javi encontró por lo menos su error. Y Ian pudo encontrar del por qué le daba 2 tercios. ¿Dónde está el error?
Ya creo que no hay respuesta de parte de Ian. Yo creo que lo importante sí es que busque dónde está el error y el por qué le dio ese valor. O sea, independiente lo comenten o no por el chat, es importante identificar el error. ¿Ya? Eso por un lado. Por otro lado, ¿está escribiendo? Ya. Y bueno, por otro lado, estos eran los ejercicios que teníamos propuesto para seminario, más que nada para dar un espacio a dudas generales con respecto a límites. ¿Qué cosas, em, no sé, qué les gustaría mm, como que volviera a explicar en este momento o algún ejercicio que tal vez no hayan podido resolver? Ya sí, es cortito, muy cortito. Pero el próximo seminario ya va a estar bien contundente, pensando en que agregamos los límites elementales y también vamos a ver el tema del límite al infinito. Ya entonces ese seminario ya va a ser eh, como más real, más entretenido. Ya, entonces, preguntas. Estoy viendo el chat con valores absolutos. Ya. Y varios sí. Ya, entonces vamos a tomar justamente uno de los ejemplos que les dio el profe Gustavo. ¿Les parece? De la clase. Ya. Voy a agregar una diapositiva en blanco para poder rayar. Ya. Ahora sí. Mejor pegué los ejercicios. En este caso, ¿cuál es la idea? Que cuando nosotros tenemos valores... Ah, perdón, no estoy grabando. Ahí sí. Cuando nosotros tenemos valores absolutos, la idea es que podamos ocupar la definición de valor absoluto, porque el valor absoluto está pensado como una función por tramo, ¿ya? Entonces, el valor absoluto, ¿cómo se define? Si nosotros tenemos f de x igual al valor absoluto de x, y eso va a ser igual a ¿quién? Al valor de x cuando x sea mayor o igual que cero.
y va a tomar el valor de menos x cuando x sea menor a 0. Así se define la función valor absoluto. Y eso es lo que nosotros vamos a ocupar para analizar justamente los límites laterales. Ya ese es el objetivo. Cuando estemos antes del 0 y después del 0. Pero nuestro 0 de alguna forma cambia, porque lo que está dentro de la función, en el fondo es como nuestro x, ¿cierto? Dentro del valor absoluto. Entonces vamos a analizar qué pasa cuando lo que está dentro es positivo y cuando es negativo. Eso sería para calcular el límite cuando x tiende a 4. Pero como nos están pidiendo específicamente 4 por la izquierda, ¿qué deberíamos tomar? Según la definición, deberíamos tomar esta parte de la definición. ¿Por qué? Porque es para los valores que están dentro del valor absoluto menores que 0. ¿Ya? No sé si se entiende la idea, pero estamos por los negativos en el fondo. Nuestra referencia ahora ya no es el 0, sino que es el x más 4. Estamos antes del x más 4 y después del x más 4. ¿Ya? Entonces acá lo que iría sería el x más 4. Entonces, como estamos por la izquierda, nos interesa tomar el valor de menos x, ¿sí? Porque estamos antes del x más 4. ¿Se entiende, chiquillos? ¿Sí? Ya, súper. Entonces, ¿qué valor toma la función antes del x más 4? Va a tomar el mismo valor, sería el límite cuando x tiende a menos 4 por la izquierda, ¿cierto? ¿De quién? De la función, pero la forma que toma esta función antes del x más 4 sería menos x más 4 partido en x más 4, ¿sí? Y de esa forma podemos de alguna forma simplificar y llegamos al límite cuando x tiende a menos 4 por la izquierda va a ser igual a menos 1. Por lo tanto, el límite de una constante es la misma constante y el límite sería menos 1. Entonces, siempre que ustedes tengan valor absoluto, la idea es que vayan a la definición de valor absoluto y lo puedan relacionar. Sí, sí, parece más difícil, pero el análisis como tal, tal vez el análisis sí es complicado, porque entender bien la función valor absoluto es un poco complicado, tal vez. Em, pero en cuanto al algebraico, no, es bastante sencillo, porque uno tiene que ver, ¿tomo el x o tomo el menos x? ¿Y de qué va a depender? De si estamos trabajando por la derecha o por la izquierda. Ahora, si estamos trabajando con el límite, por ejemplo, cuando x tiende a menos 4 solito, deberíamos calcular por la izquierda, calcular por la derecha y luego ver si son iguales. Si no son iguales, quiere decir que el límite no existe. Si son iguales, existiría y nos daría el valor de ese límite lateral. ¿Ya? Claro, vimos inecuaciones con valor absoluto. Sí, es muy similar la estrategia. Sí, justamente, si nosotros pensamos, Diego me pregunta, ¿qué pasaría si nosotros queremos analizar este mismo límite, pero ahora cuando x tiende a menos 4, pero por la derecha? ¿Qué va a pasar con esto? Bueno, la función valor absoluto va a tomar su valor como positivo, entonces nos queda solamente x más 4 partido en x más 4. Así que nos queda 1 en realidad y el límite de 1 va a ser 1. Por lo tanto, si uno pregunta, ¿existe el límite cuando x tiende a menos 4 de esta expresión? ¿Cuál debiese ser su respuesta? Exacto, no existe, porque por la izquierda tiende a menos 1 y por la derecha tiende a 1. Entonces no nos va a dar, no existe el límite cuando x tiende a menos 4, porque no son iguales. Ya vamos a ir a la gráfica para que se entienda mejor.
Y aquí tenemos el GeoGebra, ¿cierto? Y nuestra función era un f de x igual al valor absoluto de x más 4 y eso dividido en x más 4. Y efectivamente, podemos notar que cuando estamos en el menos 4, por la izquierda del menos 4, el límite es menos 1 y por la derecha del menos 4, el límite es 1. Entonces, justo en el menos 4, el límite no existe. Ahora, si nosotros tomamos el límite de esta expresión, cuando x tiende a menos 2, por ejemplo, existe porque por la derecha y por la izquierda va a ser igual. Por eso siempre hay que fijarse si son iguales los límites laterales y si podemos como llegar y evaluar directamente. ¿Ya? Esa es la idea. Y cuando tengan valor absoluto, sí o sí utilizar esta estrategia de la definición del valor absoluto, si toma el valor positivo o el valor negativo. Entonces, el segundo ejercicio es muy similar, así que me gustaría que lo hicieran ustedes y que me dijeran cuánto les da. Ya, a Diego le dio 0. Sí, sí, Benjamín. Cada vez que los laterales den distintos números, eso quiere decir que el límite no existe en ese valor de tendencia. O sea, nosotros el límite lo miramos siempre en un valor específico al que tiende x. Entonces no existe en ese x tendiendo a menos 4. Pero si x tiende, por ejemplo, a 3, sí existe. El límite tendiendo a menos 2, como vimos, también existe. Entonces, no existiría justamente en ese valor de tendencia del X. De nada. Ya. Hay un par de ceros por aquí. Y Isabel dice, me dio 0 de F. ¿Cómo 0 de F? Ah, dentro del límite en la función le dio 0. Claro, es que justamente vamos a tener que tomar esa estrategia. Ahora, si se fijan, el valor absoluto, en este caso, como está tendiendo a 0 por la derecha, ¿qué valor va a tomar el X? Va a tomar el valor de X solito, ¿cierto? O sea, el valor absoluto de X va a ser igual a X, porque estamos por la derecha. Ah, el ejercicio F, ya. Ya no entendía. Como que le había dado 0 en la función, pensaba yo. Sí, el ejercicio con letra F. Entonces, acá, ¿cómo nos queda la expresión? Esa no hay nada que hacer, ¿cierto? Porque no tiene valor absoluto, entonces lo mantenemos. Y pensamos, ¿qué hacer con el valor absoluto? Acá, el valor absoluto del f toma el valor de x cuando x es mayor o igual a 0. Y como estamos trabajando con 0 por la derecha, o sea, los mayores que 0, entonces nos queda solo x. ¿Ya? Si fuera por la izquierda, nos va a quedar eso menos x. ¿Sí? Entonces, nos quedaría igual al límite cuando x tiende a 0 por la derecha de 0, porque nos queda 1 partido en x menos 1 partido en x. Entonces, el límite de esta función, que es una constante igual a 0, va a ser la misma constante. Y ahí terminaría
nuestro ejercicio. Yanko levantó la mano, dígame. Hola, profe. Buenos días. Una consulta. Sí, dígame. Eh, Pucha, a ver, si en el uno menos x, partido en x que diga reemplazamos la x por el cero, se nos indeterminaría. Pero, ¿por qué en este caso igual nos resulta cero? Ah, es por la expresión que tienen, porque aquí se están restando las funciones. O sea, nosotros no podemos evaluar el cero mientras la expresión se siga indeterminando. Por eso Ya. seguimos trabajando algebraicamente hasta que podamos como llegar y evaluar el valor al que tiende el x. Ah, correcto. Ya, profe. Muchas gracias. Ya de nada. Claro, aquí es un poco tramposo tal vez porque nos da cero, pero nos da cero por esta resta, no porque el x tienda a cero. O sea, aquí pudo haber sido x más uno y acá también x más uno y nos da cero, pero aquí tendería a uno, por ejemplo, no, a menos uno. ¿Ya? Entonces, no es porque x tienda a cero, sino que porque estamos restando dos expresiones que son iguales. Entonces, si analizamos justamente ahora por la derecha, el límite cuando x tiende a cero por la izquierda, perdón, ¿cómo nos va a quedar el valor absoluto? Va a tomar el valor de menos x, que ya está muy rayado, pero era un menos x, ¿cierto? Entonces nos va a quedar menos 1 partido en menos x, porque estamos por la izquierda. Entonces en este caso nos queda el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda. ¿De quién? De 1 partido en x más 1 partido en x. ¿Y qué nos queda? El límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de 2, ¿cierto? 2 veces 1 partido en x. O sea, 2 partido en x. ¿Y qué podemos hacer aquí? ¿Ideas? ¿Llorar? Yo creo que eso no es una opción, pero igual se puede hacer, claro. No existe, justamente. Dice que no existe el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda. Ahora vamos a ver qué pasa. ¿Qué pasa con esta expresión? Porque cuando nosotros decimos sí, puedo trabajar algebraicamente, es cuando les da la forma indeterminada 0 partido en 0, cuando les da infinito partido en infinito, cuando les da 1 elevado a infinito, cuando les da infinito menos infinito. Hay varias formas que son indeterminadas, me faltan varias, pero en específico, un 2 partido en 0, eso quiere decir que el límite no existe. ¿Ya? No es una forma de las indeterminadas. Sebastián, dígame. Profe, ¿por qué uno elevado a infinito se indefine? Ah, buena pregunta. Em, bueno, eso escapa un poquito de lo que vemos en el curso, pero tiene que ver un poco con la convergencia, ¿ya? Con la sucesión de este uno elevado a infinito. Em, Pucha, no sé si entrar en detalle en eso, pero ustedes van a ver las formas indeterminadas en el siguiente curso, en cálculo diferencial integral, porque para utilizar L'Hopital, en el fondo ven todas las formas indeterminadas y a través del cálculo de derivadas determinan estos límites que dan de estas formas extrañas. ¿Sí? Pero esto, sí, se indetermina. Impresionantemente uno piensa, no, pero es que eso tiene que ser uno. Pero es que algo raro pasa en el infinito. El infinito siempre se comporta extraño. Ya, entonces prefiero no entrar mucho en detalle, pero sí lo van a ver. Lo van a ver en cálculo diferencial integral. Cuando vean L'Hopital, a menos que lo saquen del programa, no creo, pero, pero debiesen ver algo de las formas indeterminadas. Ya. Em, Algunas preguntas por aquí, dice.
Ya, primero me dicen si lo expresan así. No, aquí tendríamos que responder que no existe. Ya esa debiese ser nuestra conclusión. Que no existe el límite y ahí ponemos toda la expresión, ya, de esto. Eso por un lado. Después me preguntan, cuando x tiende a 0, no existe si no llegan al mismo número. Exacto. El límite cuando x tiende a 0 de esta función no existe. Existe solo por la derecha, por la izquierda no, por lo tanto ya no existe. Ya, esto sí, solo por la derecha sí, existe el lateral derecho. No existe el lateral izquierdo, por lo tanto no existe el límite en x tendiendo a 0. Después Joaquín me pregunta por qué se cambia el signo de la resolución por la izquierda. Ah, por la definición. Nuevamente tiene que ver con la definición de valor absoluto. La voy a reescribir. Ay, no me deja borrar. Ah, ya sé por qué no me deja borrar. Lo que pasa es que lo escribí delante y le puse que guardaba los cambios, entonces no me va a dejar borrar. Lo voy a escribir por aquí. El valor absoluto se define como una función por tramo. Entonces toma dos valores, el valor positivo y el valor negativo. Cuando, si x es mayor o igual a 0, toma el mismo valor que está dentro del x. Pero si x es menor a 0, como el valor absoluto nos tiene que dar un valor positivo siempre, toma el valor de menos x. Entonces, por ejemplo, al ingresar el menos 1 en la función, el menos 1 en valor absoluto nos da 1. ¿Pero por qué? Porque en el fondo yo estoy tomando un menos 1, que es esa forma de la función. Y por eso nos da un 1 de nuevo. ¿Ya? Entonces, por eso cambia por la izquierda, porque estamos antes del 0, o sea, negativos. ¿Se entiende la idea, Joaquín? Ya, súper. Igual vamos a ir a la gráfica, porque también me interesa ver qué pasa con esta gráfica, porque efectivamente, seguramente esto tiende como al infinito cuando el x cuando el x tiende a 0 por la izquierda. ¿Ya? Vamos a graficar. Y con esta gráfica ya terminamos. Entonces, nuestra función estaría dado por 1 partido en x. Se ve GeoGebra, ¿cierto? Ya, súper. 1 partido en x menos 1 partido, ahora es en el valor absoluto de x. Esa es la gráfica que nos da, la que está acá en azul. Si se fijan, efectivamente, o sea, tiene sentido lo que nos dio algebraicamente. Cuando estamos por la derecha del 0, o sea, todo esto toma el valor 0, o sea, es constante en el 0. ¿Ya? Pero si estamos por la izquierda del 0, se nos fue como a menos infinito. O sea, efectivamente, como se indetermina, el límite no existe por la derecha, no, por la izquierda, perdón. ¿Ya? Entonces, en este caso podemos decir que el límite cuando x tiende a 0 no existe, ya solamente existe el lateral derecho. Y para eso les sirven las gráficas, en el fondo como para comprobar y decir si efectivamente lo que calculé algebraicamente tiene sentido. Ya como que uno se puede apoyar de las gráficas y sentirse como más seguro de los cálculos algebraicos. Ese es el objetivo principal. No es que calcule el límite a través de gráficas, ya es solamente como un apoyo, porque en realidad no estamos calculando si graficamos, solamente observamos como nuestro resultado. ¿Dudas, chiquillos? Ah, y tal vez una duda que puede surgir es que nosotros llegamos
como a que sea indeterminada, pero aquí tiende como a menos infinito, ¿ya? ¿Por qué menos infinito? Tal vez nos faltaría hacer como un análisis, pero así muy detalle, porque uno puede llegar a la expresión y directamente concluir que no existe. Pero si quieren ver el tema del menos infinito, que tiene como signo incluido, tendríamos que hacer lo siguiente. Les voy a mostrar nuevamente nuestra resolución, que está un poquito desordenada. Y lo que pasa es que como estamos con los x tendiendo al 0, pero por la izquierda, los valores que puede tomar x son negativos. Entonces, un positivo, que es 2, partido en un negativo, nos va a dar negativo el resultado. Entonces, de esa forma uno puede decir, bien, no existe, pero esto está tendiendo como a menos infinito, por un tema de signos en la división, ¿ya? Porque estamos dividiendo por un número negativo. Porque si bien no estamos reemplazando un valor, sí estamos analizando un valor que es negativo. Muy cercano a 0, pero negativo. ¿Ya? Entonces, por eso va a menos infinito y no infinito positivo. Ya eso como detalle final. Ya, y con esto los libero, chiquillos. Espero les haya sido útil, sobre todo, bueno, este análisis que es como un poquito tal vez más complicado, pero sirve mucho basarse en la definición de valor absoluto. Ya no la pueden olvidar, sobre todo para trabajar con este tipo de límites. Ya, no, de nada, que les vaya muy bien. Y bueno, seguimos en comunicación y les voy a subir más ratito, más tarde, el novedades de los controles, para que después lo puedan leer. Cuídense, que les vaya bien en su clase de química. Chao, chao.